Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter con un tema que, a primera vista parece muy básico, pero que según todo el material que revisamos, es la pieza más incomprendida de todo el rompecabezas del mercado. Muchos operadores, incluso gente con experiencia, ven el volumen como un simple ruido de fondo, como, no sé, una barrita de colores más allá abajo en el gráfico. Totalmente. Y esa es justo la misión de hoy. Vamos a desglosar una serie de clases y charlas de expertos que ven el volumen no como ruido, sino casi como un lenguaje secreto del mercado. El objetivo es descifrarlo para entender qué están haciendo de verdad los grandes operadores institucionales. No es un indicador más, es como ver la huella del llamado dinero profesional. Exacto. La propuesta de estos análisis es muy audaz. Dicen que si aprendemos a leer esa huella, podemos empezar a diferenciar con mucha más claridad un simple retroceso, o sea, una pausa en el camino, de lo que es un cambio de tendencia real. En esencia, es un análisis para aprender a leer el mercado, en lugar de leer lo que otros opinan sobre él. Y para empezar, hay una analogía que a mí me pareció brutal. Uno de los analistas que vimos dice que operar sin mirar el volumen es como entrar a una prueba de agudeza visual con un parche en el ojo. Es muy buena esa imagen. Es que es muy potente. Estás renunciando voluntariamente a la mitad de la información que tienes disponible. Resalta que no es un dato opcional, es fundamental. Es que te revela la convicción que hay detrás de un movimiento. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no todo el volumen es igual. Un punto en el que insisten mucho en varias de las clases es la diferencia crucial entre mercados líquidos, anchos y estrechos. Y entender esto es el primer paso para no interpretar mal las señales. Claro, porque decir mucho volumen es un término muy relativo. Los ejemplos que dan son clarísimos. Comparan el futuro del S&P 500, que es un mercado ancho, con miles de participantes a todas horas, con el futuro del petróleo, que también es líquido, pero mucho más estrecho. O sea, con menos jugadores que lo dominan. La diferencia en la práctica es abismal. En una vela de 5 minutos, en un día normal, el futuro del S&P puede mover, digamos, 30,000 contratos. En ese mismo momento, el futuro del petróleo a lo mejor mueve 5,000. Entonces, si un operador ve un pico de 10,000 contratos en el petróleo, podría pensar que es el evento del siglo. Claro. Mientras que esa misma cifra en el S&P 500 sería Ruido. ruido de fondo, sí. Apenas una pequeña ondulación en el promedio. Esto significa que la primera regla es calibrar las expectativas, ¿no? No hay un número mágico para el volumen alto. Todo depende del contexto, de la personalidad del instrumento que estás operando. Exactamente. El verdadero juego no está en el número absoluto, sino en la anomalía. Se trata de buscar picos que rompan drásticamente con el promedio de las últimas, no sé, 20 o 50 barras. Esos picos son los que, según estos expertos, delatan la intervención de los grandes fondos. Y es que cuando uno de esos picos aparece en un nivel de precio importante, como un máximo o un mínimo anterior, la interpretación de uno de los formadores es muy gráfica. Dice que es como si el mercado te gritara: «Hola, soy el profesional, y vengo a quitarte todo tu dinero». Es una forma de personificar una señal clave, sí. Ese volumen anómalo es una declaración de intenciones. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más sofisticado. Ver el pico es solo el primer paso. El verdadero secreto, y este es un concepto que se le atribuye mucho al analista Tom Williams, es analizar la coherencia o la falta de coherencia entre ese volumen y el movimiento del precio. O sea, el rango de la vela. Esto a mí me pareció fascinante. Se plantean dos escenarios que son casi opuestos. El primero es cuando hay mucho movimiento de precio, una vela larguísima, pero con un volumen sorprendentemente bajo. A esto lo llaman el efecto dominó. El precio se desplaza con mucha facilidad, no porque haya una gran fuerza empujando, sino porque no hay resistencia. Es como las fichas de dominó. Caen rápido, pero basta un dedo para detenerlas. En el mercado, esto puede ser una casa de stops, un movimiento rápido y volátil para liquidar posiciones, pero que no tiene la fuerza institucional para sostenerse. Es un movimiento frágil. Y luego está el segundo escenario, que es totalmente contraintuitivo.
Y para mí es el concepto más poderoso de todo el material. Ocurre cuando vemos un volumen absolutamente masivo, el pico más grande de la sesión, pero la vela es diminuta, el precio apenas se mueve. Es enorme, porque se están ejecutando miles y miles de órdenes de compra. Sin embargo, el precio no sube. ¿Por qué? Porque del otro lado hay una fuerza vendedora igual de grande o mayor que está absorbiendo todas esas compras sin ceder ni un centímetro. La analogía que usan es perfecta. Es como si dos titanes estuvieran empujando una puerta en direcciones opuestas. Se está gastando una cantidad de energía brutal, que es lo que refleja el altísimo volumen. Pero la puerta, o sea el precio, apenas se mueve. Se está construyendo como una pared invisible. Y esa es una de las señales más potentes de un posible giro de mercado. Nos dice que la tendencia que venía con fuerza se acaba de topar con un muro de hormigón. La fuerza contraria no solo la ha frenado, sino que la ha igualado. El equilibrio de poder está cambiando drásticamente en ese preciso instante. Entendido. Entonces, si vemos esa pared invisible de la que hablas, esa absorción en un nivel clave, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo pasamos de esa observación a una aplicación práctica? El material propone 3 usos muy concretos. El primero es justo el que mencionabas al principio: diferenciar un retroceso de un cambio de tendencia. Aquí usan otra gran analogía, la de subir las escaleras del Empire State. Una tendencia alcista saludable no sube en línea recta. Necesita pausas. Y esas pausas, los retrocesos, se caracterizan por tener un volumen bajo. Es como el corredor que se detiene en un rellano a coger aire. El volumen baja porque el interés vendedor es débil. Simplemente, los compradores han quitado el pie del acelerador un momento, pero la convicción de fondo sigue ahí, intacta. En cambio, cuando en un máximo el precio intenta seguir subiendo y se encuentra con un volumen climático, con una barra de absorción como la que acabamos de describir, la situación es completamente distinta. Ya no es un descanso, es una batalla campal. Ese pico de volumen indica que los vendedores han aparecido con muchísima fuerza para defender esa zona. Es una señal de alerta máxima de que la tendencia podría haber llegado a su fin. La segunda aplicación práctica que se destaca es la de las divergencias de volumen. Esta idea me pareció increíblemente lógica. Ocurre cuando el precio sigue haciendo nuevos máximos, pero cada nuevo máximo va acompañado por un volumen cada vez menor. La metáfora aquí es la de un coche subiendo una cuesta. El coche sigue avanzando, sigue ganando altura, pero se oye cómo el motor empieza a fallar, a petardear. El movimiento está perdiendo combustible, que es el volumen, la participación. Y aunque el precio sigue subiendo por inercia, esa falta de convicción sugiere que el movimiento está agotado y es vulnerable a un giro brusco. Pero, ¿no podría ser un poco arriesgado fiarse solo de eso? A veces, esas divergencias duran mucho tiempo antes de que el precio finalmente gire. ¿El material da alguna pista para filtrar esas señales? Más bien, un aviso de que la estructura del mercado está cambiando. Es una condición, no un disparador. La señal se confirma, según estos análisis, cuando esa debilidad se materializa en una ruptura de la estructura. ¿Cómo? Como perder un mínimo anterior importante. Y que esa ruptura, a su vez, ocurra con un aumento de volumen. Entendido. Y eso nos lleva a la tercera clave, lo que sucede después del gran pico de volumen, el concepto del testeo. Exacto. Una vez que el profesional ha intervenido con fuerza para detener una tendencia, necesita asegurarse de que el camino está libre antes de iniciar un gran movimiento en la dirección opuesta. Para eso, el mercado a menudo realiza un movimiento de testeo. Vuelve hacia la zona donde estuvo el pico de volumen. Y la clave es que este testeo tiene que ocurrir con un volumen muy bajo. Si el precio regresa a la zona de la gran batalla y no aparece interés, no hay volumen. Esa es la confirmación que el profesional necesita. Demuestra que la fuerza que antes dominaba, ya sean compradores o vendedores, ya se ha rendido. El camino está despejado. Esto está muy ligado a las fases de acumulación y distribución de Wyckoff. Sin embargo, hay una advertencia muy importante en el material. Y es que hay que tener mucho cuidado al intentar aplicar estos esquemas tan complejos en gráficos de muy corto plazo, como los de 5 minutos. Pueden llevar a una sobreinterpretación. No toda pequeña consolidación es una fase de acumulación.
A veces el mercado simplemente está en pausa. Ok, hemos hablado de la teoría, de la absorción, las divergencias, pero uno de los ponentes propone un sistema muy sencillo para ilustrar el poder práctico de todo esto. Y quiero subrayar sus propias palabras. Esto no es un sistema infalible para aplicar a ciegas, es un ejercicio para demostrar la ventaja estadística que puede ofrecer esta lectura. El ejercicio es muy visual, sí. Paso 1, identificar en el gráfico una vela con un volumen exageradamente alto en comparación con las anteriores. Es el pico climático, la huella del profesional. Paso 2. Se marcan el precio máximo y el mínimo de esa vela. Esa zona se convierte en el campo de batalla, nuestro punto de referencia. Paso 3. La entrada se produce cuando el precio demuestra quién ha ganado esa batalla. Es decir, se entra en una compra si el precio supera el máximo de esa vela o en una venta si pierde el mínimo. Se espera que se resuelva el conflicto. Y el paso 4 es la gestión del riesgo, que es simple y directa. El riesgo, que lo llaman R, es la distancia en puntos entre el máximo y el mínimo de esa vela de alto volumen. Y el objetivo de beneficio se coloca a una distancia de 2R desde el punto de entrada, un ratio recompensa-riesgo fijo de 2:1. En el caso práctico que se muestra, esta simple lógica dio 4 operaciones ganadoras y una perdedora. Y claro, en el ejemplo funciona de maravilla, como siempre en los ejemplos, pero la advertencia que viene justo después es la verdadera lección aquí. Totalmente. Se insiste hasta el cansancio en que el contexto del mercado es fundamental. El ejemplo solo busca probar un punto, que en esos momentos de altísimo volumen se genera un desequilibrio, y que ese desequilibrio tiende a resolverse con un movimiento direccional. Pero no siempre funciona. Y se añade un apunte técnico crucial que muchos operadores novatos ignoran. Hay que evitar sistemáticamente el pico de volumen que ocurre justo al cierre de la sesión de contado de Estados Unidos. Sobre las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Ese pico es estructural y ¿A qué se refieren con estructural? a que no se debe a una nueva iniciativa de los profesionales con intención direccional, sino al cruce masivo de órdenes de cierre de posiciones, rebalanceos de carteras de grandes fondos y la ejecución de algoritmos de market on close. Es un volumen de naturaleza, digamos, administrativa, no especulativa. Tomar una señal de ese pico es uno de los errores más comunes, según el material. Bien, creo que tenemos una imagen mucho más completa. Para recapitular, lo que hemos sacado de estas charlas es que el volumen es el elemento que añade la tercera dimensión al análisis del precio. Es el que revela la intencionalidad, la fuerza que hay detrás de los movimientos. Las claves serían, primero, centrarse siempre en el volumen relativo, en las anomalías, no en los números absolutos. Segundo, analizar la coherencia entre ese volumen y el rango de la vela para detectar fenómenos tan potentes como la absorción o la falta de interés. Y finalmente, usar patrones como las divergencias y los testeos de bajo volumen no como disparadores ciegos, sino como piezas de un puzzle, piezas que nos informan sobre la salud de una tendencia. Hay una reflexión final en todo este material que me parece muy poderosa. Es una llamada a desconectar del ruido, de las noticias, de las opiniones de los analistas en la tele, incluso del consejo bien intencionado de ese cuñado que trabaja en banca. La propuesta es centrarse únicamente en la cinta, en lo que el propio mercado está diciendo a través del precio y el volumen. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. ¿Qué pasaría si el análisis de mercado se basara menos en construir narrativas externas sobre por qué algo sube o baja? Ya sabes, sube por la inflación, baja por la geopolítica, y más en la lectura directa de la actividad interna que revela el volumen. ¿Cuántas de las creencias que tenemos sobre el mercado son en realidad solo el análisis de lo que otros han dicho sobre él, y no un análisis del mercado en sí? Es una idea que vale la pena explorar.